Ajá, entonces, bueno, pues de alguna manera también vamos a entrar también en ese tema posteriormente, en donde también es muy interesante ver cómo toda la información que hay a nivel transgeneracional también tiene mucho impacto en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, cómo puede impactar también en este tema de las adicciones. Es muy interesante ver el enfoque sistémico, cómo se relaciona con todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya empecé a hablar y vamos a empezar a conectar con este tema de las entidades que también es muy interesante. Ok, lo primero es aclarar qué son las entidades, ¿no? Porque a veces tenemos como muchas ideas de que son un poco erróneas acerca de lo que es una entidad. Entidad, pues somos todos, ¿no? Nosotros somos una entidad, todos nosotros, las plantas son una entidad, los árboles son una entidad, todo lo que tiene energía es una entidad. Pero normalmente relacionamos este tema de las entidades con pues todo lo que no tiene cuerpo, ¿no? Y así es en este caso de las entidades. Si me ven a mí en primer plano, es que yo veo aquí una cámara de alguien, pero no me puedo poner en primer plano. Pero ustedes sí me ven, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, quién sabe qué le pasa a mi cámara. Ok. Entonces les decía, las entidades, pues es como, es todo realmente, ¿no? Todo lo que tiene energía. Pero normalmente relacionamos las entidades con el tema de los fantasmas, de los seres de luz o también esta parte de lo que muchas personas pueden denominar demonios o energías de bajo astral, ¿no? Al final todo es energía. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de entidades, pues tenemos muchas falsas percepciones, ¿no? Entre ellas que de alguna manera, pues, nos pueden hacer daño, que las entidades, ¿no? Todas estas almas que están desencarnadas, pues nos pueden afectar de diferentes maneras y que pueden tener injerencia sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, que nos pueden hacer daño, ¿no? Y así tenemos como muchos temas, ¿no? Respecto a las entidades. ¿Qué pasa con las entidades cuando hablamos de adicciones? Cuando hablamos de las adicciones, normalmente sí tienen una injerencia este tipo de entidades, como la tienen en general en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, sí hay que desmitificar esta parte en donde nos dicen que no tenemos elección. Siempre tenemos elección y siempre cuando hay una entidad presente está resonando con algo que hay en nosotros, ya sea una creencia, ya sea una emoción, ya sea algún tipo de beneficio, ¿no? Que de alguna manera está vinculado con un contrato, con un pacto, con algo que nosotros estamos obteniendo a través de la entidad. Y entonces, ¿qué pasa con estas entidades cuando hay adicciones? Em, Normalmente, cuando tenemos una adicción, como hablábamos, no me acuerdo si la semana pasada o en alguna de otra de estas pláticas, decíamos que lo que hacen las drogas de alguna manera es abrir mucho más los canales de percepción. Nuestro cuerpo en un estado normal es receptivo a la energía, ¿no? Muchas veces no lo creemos, sin embargo, sí que podemos percibir cuando nosotros entramos a una casa, a un lugar, sí podemos de repente sentir que la energía es pesada o nos podemos llegar a sentir mal en ese lugar, ¿no? Y eso es porque somos perceptivos a todo lo que existe ahí y no necesariamente quiere decir que haya una entidad en ese lugar cuando nos sentimos incómodos, sino que puede haber esa energía acumulada en ese espacio por emociones, ¿no? Porque puede haber estrés, preocupación, puede haber tristeza, si es un lugar en donde hay no sé, por ejemplo, un tema de enfermedad o que ha habido una pérdida de un trabajo, pues claro que vamos a percibir ese lugar
pesado, ¿no? O sea, sí que podemos percibir, por ejemplo, si entramos en una funeraria, muchas veces sentimos algo extraño, ¿no? Y muchas veces pues es como toda la energía que se mueve en ese lugar. Hay energía de dolor, hay energía de tristeza, etcétera. Entonces, sí podemos percibirlo, pero cuando tenemos un consumo de alguna sustancia, como decíamos la vez pasada, la marihuana, la ayahuasca, los hongos, en donde tienen un nivel alto de DMT, lo que hacen es pues estimular la glándula pineal y de alguna manera eso lo que hace es que generemos una conexión con otros planos, que no es la única forma de generarlo. Cuando nosotros empezamos a trabajar más la meditación, cuando empezamos a trabajar nuestra mente, pues también tenemos acceso a esa percepción, nos volvemos más perceptivos, ¿no? De ahí que viene estas meditaciones o estas prácticas en donde empezamos a estimular la pineal. em, y que de alguna manera eso pues nos permite tener una mayor percepción, ya sea en sensibilidad, ya sea en videncia o ya sea en audiencia, ¿no? En clariaudiencia. Que normalmente la evidencia a veces creemos que es como tal percibir las energías como si percibiéramos a cualquier persona. Y la realidad es que no. Realmente la evidencia viene más como generar una imagen interna y con la que tú de alguna manera estás percibiendo algo extra, ¿no? Algo externo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos consumo de alguna sustancia? Que justo estimulamos de manera radical la glándula pineal. Y eso hace que nuestros canales se amplifiquen y podamos percibir cosas que normalmente en un estado normal no percibiríamos, ¿no? Lo que desde la parte científica nos dicen como alucinaciones. Podemos percibir colores en mayor intensidad, empezamos a percibir o a escuchar más a nuestro alrededor. Entonces, esto es lo que pasa con estas energías. Entonces, como nuestros canales están más abiertos, de alguna manera ya fragmentamos parte de nuestra aura, de nuestro campo electromagnético, que es lo que veíamos la semana pasada, pues de alguna manera estamos presentes, ¿no? Y es como lo que les decía la vez pasada, tener una puerta abierta y entonces podemos percibir todas las energías que hay a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir todas estas energías que hay a nuestro alrededor, esas energías comienzan a sentirse identificadas con nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay drogas y cuando hay muchas personas que han muerto por una sobredosis, estas personas, estas energías que se quedan ahí, no tienen muchas veces conciencia de que ya no están en este plano. Es un shock emocional el haber muerto de esta manera, igual que es un shock emocional pues de alguna manera haber muerto por haber sido asesinado o por haber muerto repentinamente en un choque, ¿no? Entonces, cuando pasan todo este tipo de cosas, a veces las personas no saben que están muertas. Ujú. Ok, ¿alguien me quiere decir algo? No puede escuchar nada. Ah, ok. ¿Alguien le puede escribir que tiene que conectarse al micrófono? Porque yo creo que no está conectado en el micrófono. Ok, ¿ya nos escuchas? Creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa con estas personas que murieron en momentos traumáticos? Que cuando nosotros estamos en un proceso de drogas, esas personas se sienten identificadas con nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos viviendo cosas similares a las que ellos vivieron. Están viviendo la misma tristeza, la misma frustración, la misma ansiedad. Entonces, el estar cerca de la persona que tiene una adicción lo hace sentir que tiene un cuerpo como el que tenía en vida. Ujú. No es porque esa energía quiera poseer a esa persona con una mala intención
o que conscientemente le quiera hacer daño. No, más bien es que muchas veces no saben que están muertos. Eh, Estar cerca de alguien que vive algo como lo que ellos estaban viviendo en algún momento de su vida, los hace sentir vivos nuevamente y se sienten parte de algo, porque muchas veces todos estos seres que murieron ya no saben cómo se sienten atrapados, no se sienten identificados con nada o con nadie, ¿no? Entonces es una forma de sentir que tienen vida nuevamente, ¿no? Cuando realmente pues es que sigue existiendo esa energía, pero simplemente está atrapada. Entonces, ¿qué hacemos cuando estas energías que están normalmente cerca de las personas que tienen adicciones, que normalmente se perciben como que tienen alucinaciones o que tienen más de una personalidad, todo este tipo de cosas? Pues de alguna manera hay muchas técnicas que manejamos, ¿no? En alguna de estas es lo que hacemos en hipnosis, que es trabajar en la desposesión espiritual. Y esto se refiere a que esa energía de alguna manera está arraigada, está unida en el aura. Y lo que hacemos literal es darle terapia a ese ser, a esa energía. ¿Y qué hacemos en esa terapia? Pues literal que esa persona, que ese ser se dé cuenta que ya no está vivo, que ya no tiene un cuerpo como tal, pero que sí tiene una elección de irse. Y al tener esa elección de irse, pues tiene la posibilidad de poder regresar a la vida, ¿no? Tomando en cuenta que existe o que existiera la reencarnación o simplemente irse a otro plano en donde de alguna manera pues puede dejar de tener esta confrontación o sentirse sin opción, ¿no? Atrapado en un cuerpo que no es el suyo o intentando buscar pertenecer nuevamente a un lugar en donde no es, pues donde no puede tener un cuerpo nuevamente. Y eso es muy importante decirlo, que no tienen un cuerpo porque para poderse manifestar completamente en este plano requieren de un cuerpo, requerimos de un cuerpo, ¿no? Entonces aquí es donde entra esta parte que yo les decía de desmitificar que las entidades como tal nos pueden hacer daño o que todos estos seres desencarnados sí que pueden tomar completamente posesión de nuestro cuerpo. Sí hay una posibilidad de que cada vez estén más vinculados con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros nos empezamos a separar cada vez más de nuestro cuerpo. Cuando entramos en un conflicto, ¿no? Sobre todo como pueden ser cuando estamos involucrados en temas de drogas, pero también cuando nosotros estamos pasando por un proceso depresivo, por un proceso de tristeza, existe también muchas veces esos deseos de no querer estar en nuestro cuerpo, de no querer estar vivos. Y yo creo que eso es algo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido, todos hemos percibido, todos hemos dicho alguna vez que nos queremos morir. Entonces, cuando nosotros abrimos esa puerta de decir es que yo a veces sí me quisiera morir o quisiera desaparecer o quisiera ya no estar aquí porque la vida es muy pesada, de alguna manera, pues esas energías lo perciben, ¿no? Y están buscando pertenecer más hacia un cuerpo. Entonces, encantados de la vida dicen, ay, pues si tú no quieres un cuerpo, yo lo que más quiero es volver a tener un cuerpo, ¿no? Y al sentirse atrapados sin opción, pues se van a vincular más con tu energía, se van a vincular más con tu cuerpo y pues de alguna manera, pues van a estar más cerca de ti. Sin embargo, pues en terapia, en este acompañamiento que podemos hacer con las personas que están pasando por un proceso de adicción, por un proceso de desintoxicación, pues también el trabajar esta parte emocional, el escuchar y estar atentos a esta parte, ¿no? De si cambian su mirada, si cambian su energía, si de alguna manera responden con una voz distinta a la que normalmente tienen, si percibimos un cambio en su agresividad y todo esto, además de todo lo que puede haber por todo el desequilibrio que se ha generado a nivel químico, a nivel neurotransmisores, sí también vale la pena
entrar en esta conciencia, ¿no? Entrar en esta parte de que también es importante tener una limpieza espiritual, porque al final, a través de la mente, a través de salir de su cuerpo, que es lo que hacemos con las drogas, pues de alguna manera estamos accediendo a otros planos, estamos accediendo a energías más sutiles y pues de alguna manera pues eso hace que la mente choque, ¿no? Que te desconectes de ella, ¿no? Y entonces muchas veces es esto que pasa, que las personas se pueden quedar en ese limbo, ¿no? Que pues médicamente no sé si tenga alguna explicación, pero que de alguna manera pues es como las personas que el cuerpo sigue presente, pero ya no están completamente en él, ¿no? Ya no hay una conciencia que pueda mover ese cuerpo, que lo haga reaccionar, ¿no? Que se quedan pues prácticamente perdidos, ¿no? Y cuando ya no están conectados completamente con sus cuerpos, pues existe la posibilidad de que otra energía entre en él, que esa energía pueda ocupar el cuerpo, ¿no? Y de alguna manera sí es algo que en diferentes tratados podemos ver. Hay una película que es bastante interesante, quitándole como esta parte dramática en donde de alguna manera la 24 personalidad que tenía esta persona en la película, que de hecho está basada en un caso real. La película es Fragmentados, no sé si alguno lo ha visto. Justo la psiquiatra empieza a analizar todas estas personalidades. Y si ustedes ven la película, si no la han visto y si ya la vieron, vuelvan a ver. ¿Qué es lo que hace la psiquiatra? La psiquiatra le da terapia a todas las personalidades que tiene esta persona, ¿no? A las 23 personalidades que de alguna manera son manejables. Entonces, pues de alguna manera a cada una les empieza a dar terapia. ¿Y qué hace con eso? Pues mantenerlas en calma, mantenerlas tranquilas. Sin embargo, no llega como a este proceso de reconocer que son más que personalidades, son otros seres, otras energías que están ocupando el cuerpo de esa persona, ¿no? Entonces, en la película justo dan a entender esta parte, ¿no? Que sí que había algún tema espiritual, que de alguna manera la psiquiatra lo había controlado de cierta manera. Sin embargo, la última personalidad que tenía, el último ser que estaba vinculado con él, sí que era un ser más agresivo y ahí ya entra como en esta parte, ¿no? De que toma completamente posesión del cuerpo y de alguna manera empieza a asesinar personas, ¿no? Ya cuando la persona pierde completamente el control de su cuerpo. ¿Puede llegar a pasar eso? Sí, la realidad es que sí podemos llegar a salir completamente de nuestro cuerpo y sí puede llegar otra energía a ocupar nuestro cuerpo, pero son los menos de los casos, ¿no? O al menos eso es lo que yo he percibido en mi experiencia. Son como lo menos, ¿no? Que hay. Y sin embargo, y no entrando como en conflicto con las personas, porque te vas a encontrar mucho en terapia personas que, obvio, no les puedes hablar de esta parte espiritual, pero que sí ocupando técnicas como puede ser la hipnosis, que a lo mejor es algo a lo que podrían estar más receptivos las personas, y que a lo mejor están conscientes de esos cambios, ¿no? De que sienten que hay algo o alguien que los controla, pues a través del inconsciente, sí que puedes hacer este proceso, ¿no? Donde al final no importa si la persona considera que es real o no, tú le puedes explicar que es una metáfora de su inconsciente que de alguna manera pues está como liberando esa energía, esas emociones que le hacían tener ese cambio, ¿no? De personalidad. Y bueno, habrá quien sí lo reconozca como que es alguien que tenía adherido a su campo áurico, a su energía, a su cuerpo, ¿no? En terapia sí que hemos tenido casos como estos. De hecho, en la maestría, al final de los casos clínicos que teníamos que atender, había una chica que había estado en procesos de adicción y efectivamente en una de las sesiones que teníamos que hacer para pasar nuestras evaluaciones,
ella manifestaba esto, ¿no? O sea, se fue a una regresión en la niñez en donde ella decía que había una energía que estaba en su juguete favorito, ¿no? Y como esa energía, bueno, cuando ella se recuerda en diferentes momentos en donde había estado vinculada en estos procesos de adicción, pues reconoce, ¿no? Todas estas energías, ella las describía como sombras, ¿no? Que la atacaban, que querían tomar el control de su cuerpo. Sí hay energías que son agresivas, pero al final es justo por esta parte, ¿no? Por esta parte de alguna manera de sentirse perdidos, extraviados, pero ella les das como las herramientas y el mismo inconsciente te va guiando y te va diciendo, ¿no? Bueno, ¿y qué necesitas para liberar esto que estás sintiendo, que estás percibiendo, estas energías que de alguna manera pues quieren entrar en tu cuerpo, ¿no? Y ella misma, por ejemplo, en este caso decía, pues es que tengo una de estas cosas como los cazafantasmas. Ujú. Y ella lo relacionó así, que con eso, o sea, las aspiraba, las absorbía y entonces con eso dejaba fuera de su energía todo esto. Real o ficticio, al final ella logró ese cambio que necesitaba, ¿no? O sea, logró percibirse en calma, logró percibir que de alguna manera dejaba fuera todo esto, que de alguna manera la estaba atormentando, la estaba vinculando, le hacía tener estos cambios em, constantes de estados de ánimo, logró reducir el medicamento psiquiátrico que tenía, estaba diagnosticada como trastorno límite de la personalidad. Ujú. Y entonces de alguna manera pues sí que logró generar un estado más equilibrado, ¿no? Entonces al final el inconsciente te va guiando y también te vas a encontrar personas que al revés, ¿no? O sea, que pueden realmente creer y estar aferradas a que algo las está, que tienen una posesión espiritual, ¿no? Y a veces está inclinado más hacia un caso psiquiátrico. Y aquí sí es importante como reconocer esta parte, ¿no? Que no somos médicos, pero que de alguna manera, o sea, sí podemos generar un acompañamiento integral, ¿no? Donde obvio va a haber una parte médica, va a haber una parte de acompañamiento psicológico y también se puede complementar con esta parte mental. Para mí, la verdad es que la hipnosis no es la técnica que más me gusta cuando estamos trabajando partes energéticas, porque, o sea, literal es entrar a un proceso terapéutico con la entidad y es como convencerla de que tiene elección de poderse ir. Hay técnicas energéticas que son más sencillas, en donde también haces que se mueva esta energía y donde también ese ser, esa entidad empieza a tomar esa conciencia de que tiene una elección, de que se puede ir y es mucho más fácil y más rápido hacerlo. Y es parte de lo que les vamos a compartir. Y prácticamente lo que haces es justo esto, ¿no? O sea, que la persona o ese ser reconozca qué fue lo que le pasó, quién ha sido, ¿no? A lo largo de las existencias que ha tenido y cómo lo llevas hacia el futuro, hacia que vea que puede tener una vida diferente, que puede tener algo distinto y que eso, bueno, obviamente genera un cambio, ¿no? ¿Ok? Eso es principalmente lo que hacemos cuando se trata de energías que están adheridas. Y sí, cuando es un tema de adicciones, siempre hay presente, ¿no? En la mayoría de los casos, estas energías. ¿Por qué? Pues porque estamos más abiertos, más receptivos a todo esto. Em, Cuando también hay procesos de depresión en donde la persona manifiesta un deseo de morir, un deseo de quitarse la vida, también es importante revisar, ¿no? Esas influencias que puede haber, porque efectivamente puede haber estas entidades, estos seres que se suicidaron, que no han tomado esa conciencia de que pueden ya trascender, que pueden ya tomar otra elección, que pueden incluso regresar a la vida a través de otro cuerpo y que de alguna manera se sienten identificados con esto, ¿no?
y que de alguna manera también pueden estar vinculando estos pensamientos que tenían en vida de quitarse la vida y que la persona puede estar receptiva a todo esto y que también podría estar generando una influencia directamente sobre ello. Entonces, a través de las diferentes técnicas, pues vamos revisando justo esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que podría estar pasando? Si escuchan algún tipo de voz interna o algo que los lleve hacia esa motivación, ¿no? Y hacemos lo mismo, o sea, ir revisando, ir quitando esas voces internas, conectar cada vez más a la persona con su cuerpo, porque de alguna manera, mientras más está ocupando su cuerpo, pues está más presente, está más en esta realidad y sin meternos como tanto en temas espirituales o energéticos, pues vamos desvinculándolos de esa energía o de esos pensamientos a los cuales son perceptivos. ¿Ok? También en una menor intensidad lo podemos detectar en personas que comen compulsivamente. También muchas veces su cuerpo puede estar percibiendo esa energía a su alrededor que los hace comer en exceso. Muchas veces las personas comen y ni siquiera comen porque tengan hambre, o simplemente es como no poder parar de comer, ¿no? Y muchas veces se debe justo a esta parte, porque están percibiendo esa hambre que tenían, que tienen estas energías que están por ahí, ¿no? Y que de alguna manera pues se están vinculando con ellos, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a percibir esto, ¿no? Entonces cuando empezamos a estar más conectados con nuestro cuerpo, a tener más conciencia de él, cuando empezamos a preguntar si eso realmente es algo que requiera nuestro cuerpo, algo que esté pidiendo nuestro cuerpo y tenemos esa sensación de que no es, pues entonces muchas veces pertenece a alguien más y no solamente entidades sin cuerpo, sino también las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y aquí es donde entra esta conciencia de que también todo lo podemos estar percibiendo las emociones, los pensamientos, la energía de las demás personas a nuestro alrededor que también tienen un cuerpo, ¿no? Entonces muchas veces nos conectamos con su enojo, con su tristeza y también nos podemos estar conectando con sus antojos o con lo que se están limitando para comer, ¿no? Entonces, cada vez al tomar más conciencia de nuestros cuerpos, nos volvemos más conscientes de todo lo que nos pertenece y lo que no nos pertenece. Ujú. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de esto que les estoy contando? Todo está fascinante, Patti. Ahora, una pregunta, ¿cómo puede la gente quitarse estas entidades? O sea, obviamente con terapia, con hipnosis y todo lo que vamos a dar incluso en el taller, de una forma fácil de cómo liberarse de las entidades, porque estas pueden influir en nosotros si lo permitimos. Porque yo siento, hemos sentido, visto que incluso las entidades yo las siento como hasta un cierto punto un poco respetuosas, porque cuando tú le dices, le das la orden de salirse, ellas obedecen, o sea, obedecen. Y esto yo lo veo como un ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy rápido, si me permites, Claro. poner un ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, una persona se accidenta y ¿qué pasa? La persona está en el piso y todos los que se amontonan a ver, así percibo las entidades, a ver qué pasó y se amontonan a ver qué está sucediendo, se están llenando de esa energía. Llega el paramédico y ¿qué dicen? Hagan espacio, dejen respirar a esta persona, déjenla para que reciba el oxígeno, hagan espacio y la gente se va a un lado, o sea, hacen espacio. Así es como nosotros también podemos, o sea, siento yo que tenemos el control como seres humanos con cuerpo, tenemos y podemos lo mismo, elegir y decirle a estas entidades de forma respetuosa y ellas también van a respetar. Y eso vamos a enseñarles en el taller, cómo hacerlo de forma fácil
para que las personas podamos quitarnos esa entidad. Un tip que podemos hacer, ¿cómo podemos quitar una entidad? Porque esto puede pasar incluso aunque no tengamos alguna adicción. Sí, claro. Por supuesto que pasa aunque no tengamos una adicción. Em, Justo un tip que es muy importante, las entidades se anclan a nuestros pensamientos, a la energía que nosotros emanamos. Normalmente conectan con algo que tú no tienes resuelto, como puede ser un miedo, como puede ser la parte de inseguridad, como puede ser también a nivel inconsciente algún tipo de beneficio. Ujú. ¿Qué pasa con las entidades? Respetuosas, no todas llegan a ser respetuosas, más bien es que cuando tú te pones en tu lugar, cuando tú te pones completamente en tu cuerpo y ocupas completamente tu cuerpo, entonces estás te creces energéticamente. Firme, Ujú. Exacto, te pones firme, porque si hay entidades agresivas, o sea, si claro. hay entidades que o sea, que llevan mucho tiempo vagando y que saben por dónde te pueden llegar, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo desde chica soy muy perceptiva y yo, por ejemplo, mi mamá es médico y mi papá es contador, o sea, de ninguno de los dos le podías hablar como de entidades y yo ni siquiera sabía que eran entidades. Y nosotros vivíamos en la zona de, los que son de Puebla, pues reconocerán los fuertes, ¿no? Y los que no, que son de México, donde fue la batalla del 5 de mayo. Entonces, pues imagínense la cantidad de gente que no se murió ahí. Entonces yo le decía a mi mamá cuando era chiquita, y me acuerdo mucho de eso, le decía, mamá, es que los revolucionarios están en mi ventana y yo los veía en el techo, ¿no? Y mi mamá, pues obviamente me tiraba loca y me decía, es una pesadilla, ¿no? Y yo siempre estaba con que se me subió el muerto, ¿no? Y mi mamá, su explicación científica, ahorita no me acuerdo cómo es, parálisis de sueño, creo que se llama, ¿no? Ujú. Cuando yo le decía que se me subía el muerto. Entonces, o sea, y literal, o sea, yo sentía cómo conectaban con mi miedo, ¿no? Y ya conforme fui creciendo, ¿no? Y que de alguna manera se me fue apagando la percepción hasta que de alguna manera me volví a conectar con ella ya después de los 20 años. Y cuando empecé a trabajar terapias, ¿no? Que eso fue, no sé, hace 7 años, las primeras que yo me encontraba, bueno, o sea, me decían de cosas, ¿no? Tú no sabes nada, tú eres una bruja inútil y un chorro de groserías que me decían, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban vinculadas con el miedo que yo tenía, ¿no? Y a lo mejor en ese momento mi miedo era no sentirme suficiente o no sentirme capaz para enfrentarme a una entidad. ¿Por qué? Pues porque hay muchos mitos, ¿no? Te pueden De hacer miedo. daño, se van a quedar en tu cuerpo, no sé, tantas cosas y tantas leyendas urbanas que hay respecto a lo que pueden o no pueden hacer las entidades y lo que te pueden ocasionar y que esas puertas no las debes de tocar. Pero pues no es que las toques, es que a veces, o sea, una persona que se involucró en un proceso de adicciones de lo que estábamos viendo ahorita, pues obvio que no va por la vida diciendo, ay, yo me quiero traer a todas las entidades aquí. No, pues ni siquiera es consciente de lo que estaba haciendo. Sin embargo, sí que todo eso le empieza a atormentar, ¿no? Empieza a escuchar voces que pues hay veces en las que ya no se controló con medicamento, que ya entraron en un proceso psiquiátrico y aparentemente no encuentran nada y pues no hay una explicación lógica a todo lo que están sintiendo y lo que están percibiendo. Entonces aquí que es importante reconocer ese miedo que tú tienes, porque cuando tú reconoces el miedo o lo que te está pasando a ti, el enojo, la tristeza o lo que sea, rompes con la vinculación de lo que hace que esa energía esté anclada a ti. Rompes con ese vínculo que te está uniendo y que de alguna manera está alimentando a través de tus pensamientos esa energía que este ser está recibiendo gustosamente. Pues ¿por qué? Porque es la forma de sentir que vuelve a tener el control, que puede volver a tener un cuerpo, se vuelve a sentir vivo desde el concepto de tener un cuerpo en esta realidad.
¿no? Entonces, cuando nosotros rompemos ese, esa vinculación, entonces rompemos ese gancho que hace que esa energía se vincule hacia nosotros. Entonces, ¿cuál sería el mejor tip? Reconocer lo que a ti te pasa ante esa energía que tú estás percibiendo. Si sientes miedo, pues reconoce que tienes miedo y decirlo, o sea, sí tengo miedo, sin embargo, este es mi cuerpo, este es mi espacio y aquí no puedes estar y te tienes que ir, ¿no? Sí, claro. Y aparte, como dices, el miedo a lo desconocido. Como ahorita, como decíamos, todos tenemos, bueno, no todos, hay muchos, hay miedo porque no conocemos de las entidades, no sabemos qué hacen, cómo se comportan, cómo identificar que lo que estás comentando, ¿no? Cuando una persona cambia de voz o un comportamiento diferente. Entonces, aprender sobre las entidades es quitarnos ese miedo, uno. Y dos, reconocernos nosotros como pues seres que somos infinitos, que tenemos un cuerpo. Y otra cosa, aparte de observar nuestros miedos, vibrar alto, Sí, claro, pero vibrar alto. cuando vibras alto, pues es cuando de alguna manera reconoces esa emoción que tienes y al reconocerla la puedes trascender y entonces Claro. estar conectado con una emoción que te haga estar en una mejor vibración, porque al final todas las emociones generan una frecuencia, ¿no? De hecho, hasta hay cuadritos, ¿no? Donde vienen las frecuencias, ¿no? Donde de alguna manera, pues el odio, el enojo, la tristeza, pues tienen una vibración baja. Y cuando tú estás en esa frecuencia, pues de alguna manera vas a conectar a tu alrededor con toda esa energía que resuene, ¿no? Energía ya sea de situaciones, ¿no? En donde estás generando tristeza o energías con las que estás conectada que están vinculadas a esa tristeza o a ese enojo o a ese dolor o a esa frustración. Entonces, pues de alguna manera, obvio, si empiezas a subir o a elevar tu frecuencia, a tener mejores emociones, vas a conectar con energías distintas. Exacto. Ujú. Que diríamos energías Alto. de Alta alto astral, vibración. ¿no? De alta Ajá. vibración, los seres de luz, ¿no? Que son Exacto. normalmente como los conocemos o como los llamamos. Así es, entonces cuando estamos en una adicción, la que sea, o incluso pensamientos negativos, pues estamos vibrando en una frecuencia baja y se nos adormecen los sentidos y es aquí donde estas entidades pues pueden aprovechar, ¿no? Y esto vamos a hablar un poco todavía más ampliamente en el taller que vamos a tener el día 30 y 31 de julio. Este tema de las entidades, vamos a aprender a reconocerlas, aprender a liberarlas, aprender cómo podemos tratarlas, aprender a cómo sacarlas de nuestra vida, de las otras personas a las que pensamos ayudar, a las que están en esta adicción y observar muchos puntos que ahorita no nos daría tiempo de retomarlos, pero en el taller lo vamos a hablar un poco más ampliamente. ¿Es así para ti? Así es, y también cómo también puedes estar vinculado a personas que vienen de tu misma familia, ¿no? Que ya Ujú, fallecieron y que muchas veces mm, no las quieres soltar, ¿no? Y aquí es ajá, donde entra esta parte transgeneracional de la que también vamos a hablar y que es muy interesante, porque cuando tú tienes un enfoque integral, donde de alguna manera tomas en cuenta todos los aspectos que pueden estar afectando a la persona y que la pueden estar llevando a una adicción, sea la que sea, pues tienes un mayor amplio, o sea, un abanico ujú, de muchas formas de abordaje de esto, ¿no? Y en donde les decía, o sea, no es que vayas con la persona y le digas tal cual, es que tienes 10 entidades, pues no, porque muchas veces, o sea, si eres un psicólogo, pues obvio que no se lo vas a transmitir de esta manera a la persona porque pues será alguien que ni siquiera esté abierto a recibir esa información. Entonces, pues de alguna manera tú a través de la cuántica, a través de vincularte con la energía de la persona, puedes percibir esto y quitarlo sin necesidad de decirle a la persona nada de esto, ¿no? Sin embargo, pues, o sea, sí que algo se va a mover y sí que algo va a cambiar
en él, ¿no? Y entonces al tener más opciones, más posibilidades, pues puedes abordarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Y en verdad pueden verlo desde este enfoque. Vean esta película de la de los fragmentados, que es bastante interesante. Y también, por ejemplo, la de Disney, la de, ay, ¿cómo se llama esta? La de Soul también es muy interesante porque justo habla de esta parte del reciclaje de los cuerpos, ¿no? De cómo se van asignando, ¿no? Diferentes seres a, a los cuerpos, ¿no? De cómo es este proceso, cómo funciona. Y que pues no está tan alejado de lo que se puede percibir, ¿no? A nivel energético. Sí, por eso probablemente la persona no tenga un avance en la terapia, cuando no se ve esta parte de las energías, ¿no? Entonces sí Sí, es muy buena herramienta para aprenderla y para poder liberar de esta forma y la persona puede tener una sanación un poco más integral. claro, y además, o sea, si se dan cuenta, en todos los procesos siempre ocupamos la mente. O sea, la mente es la que de alguna manera nos hace conectar tanto con el inconsciente de la persona, con el inconsciente de la familia, ¿no? Que es lo que vamos a ver después, todas esas memorias que también podrían estar generando esta influencia hacia una adicción. Ujú. Ujú. Así Ok. es, sí es No sé si alguien correcto. más tenga preguntas, dudas, algún comentario, alguna inquietud del tema. ¿No? ¿Todos bien? Nadie ha tenido temas de entidades. O ruidos en sus casas, ¿no? Oye, bueno, sí, efectivamente, es que sí hay entidades, como dices, agresivas. Entidades agresivas y normalmente hay quienes a veces lo escuchan en sus casas, los ruidos o que tiran cosas o cosas como esas, pero bueno, puede ser que sean agresivas o simplemente se quieren hacer notar. Muchas veces es eso, se quieren hacer notar porque tienes una mayor percepción y puedes saber más de entidades de lo que realmente estás reconociendo. Ujú. Entonces, cuando de alguna manera empiezas a reconocer que hay algo que estás percibiendo, algo que está pasando, pues sí que de alguna manera, pues esa energía, pues la puedes romper, ¿no? Puedes liberarla. Ujú. Muy bien, tenemos una pregunta, Patti. Preguntan qué diferencia hay de espíritus y demonios. Sí, sí hay diferencia. Los espíritus normalmente nos referimos a personas como que les decía, ¿no? O sea, personas que se murieron, ya sea en algún evento traumático o que simplemente murieron y no se sentían listos, entre comillas, para morirse y no aceptan que ya no tienen un cuerpo físico. Ujú. Y los demonios son energías de bajo astral que hay diferentes teorías de dónde salen, pero de alguna manera todas coinciden en que nunca han tenido un cuerpo físico en esta realidad. Ujú. Hay teorías que dicen que estos demonios los trajimos de otros planetas para ejercer control sobre las mentes de las personas, que al final eso es lo que pasa. O sea, cualquiera de estas energías, ¿de qué se alimentan? Por eso les decía que es importante reconocer nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque ahí rompemos esa vinculación. Su punto de anclaje es nuestra mente y por eso es que la mente se vuelve tan relevante en todas las técnicas. En todas ocupamos la mente para generar una intención. Ya se llame psicoterapia, estás vinculando con la mente de la persona para generar un cambio en sus pensamientos, en sus creencias, en su forma de percibir sus emociones. Eso es lo que estás haciendo y estás trabajando la mente. Cuando meditas, estás ocupando la mente para subir a otros planos. Cuando hacemos hipnoterapia, estamos accediendo a la mente para poder llegar a través del inconsciente. Ok, en las terapias cuánticas ocupamos la mente. ¿Por qué? Porque estamos generando una intención para generar un cambio.
Ujú. Normalmente, obvio, positivo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hacemos rituales? Ya le llames de magia buena o magia mala o magia negra, perdón. Al final es energía, energía a la cual tú le estás dando una intención, ya sea de beneficiar o de molestar a alguien, ¿no? Pero al final estás ocupando tu mente, dándole una intención, llevando toda esa energía hacia ese ritual para que algo suceda, bueno o malo, pero al final que suceda. Ujú. Muy bien. Y la técnica para liberarnos, ¿qué podemos hacer? Lo que les decía, cuando nosotros reconocemos la emoción, rompemos esa vinculación con esa energía que tenemos. Ocupamos también la mente. La vez pasada les decía, ¿qué podemos hacer como para limpiar nuestra energía, nuestro cuerpo energéticamente? Meditar. Podemos hacer estos ejercicios de cuando nos bañamos, o sea, imaginar esas energías de colores que nuestro cuerpo está recibiendo, que está limpiando, que está moviendo toda la energía a nuestro alrededor. Y tú puedes intencionar qué color necesito recibir y a lo mejor, no sé, es un verde que me hace sentirme en paz o es un morado que me ayuda a transmutar el dolor, la tristeza, lo que estoy viviendo. Si quieres limpiar tu casa, pues es como percibir qué energías están atrapadas en tu casa, ¿no? A lo mejor es la frustración, la tristeza, el enojo, las discusiones, los pensamientos negativos. Entonces, como a través de tu intención localizar todo eso y eh, eh, permitir que venga a ti una energía, ¿no? De un color, ¿no? No sé, un dorado, un rosa, un verde, la que tú sientas que necesitas, y percibir cómo todo eso está envolviendo esos pensamientos, esas emociones que estaban en tu casa, ujú, y que de alguna manera pues se transmute. Los rituales también funcionan para limpiarnos, para elevar nuestra vibración. ¿Por qué? Porque al final estamos poniendo una intención en eso, ¿no? Ya sea un sahumerio, ya sea que tú sientas que a través de un olor fuerte, pues de alguna manera estás rompiendo con esas energías, pues de alguna manera también eso funciona, ¿no? También estás limpiando, también estás sacando eso con los elementos de la naturaleza, ¿no? Con los cuarzos también tú le puedes pedir, los cuarzos funcionan como esponjas, ¿no? Pedirle que absorba toda la energía que hay alrededor. Los baldes estos de agua con sal también funcionan muy bien para absorber la energía, la sal y el agua, o sea, absorben también completamente toda la energía que hay en el entorno. Hay muchísimas cosas que puedes Música. utilizar, la música, ¿no? Si tú te metes a YouTube, tú puedes intencionar. Yo eso hago con todos mis clientes. ¿Cuál es la mejor música que puede recibir esta persona en este momento? Y me lo abre, ¿no? Y siempre las personas luego me preguntan, oye, ¿qué música me pusiste? Ah, pues la que pregunté que era la mejor para ti, ¿no? Y se las mandas. Entonces, cuando empezamos a preguntar, también es una buena forma de recibir eso que nos ayuda pues a elevar nuestra frecuencia, a transmutar las emociones que tenemos. El meditar también es una forma de limpiarnos, ¿no? Desde la parte religiosa, por ejemplo, el Padre Nuestro también es una metáfora de limpieza, porque de alguna manera estás yendo, ¿no? De los chakras superiores hacia los inferiores. Hay mucho ahí escondido del lenguaje inconsciente que también te ayuda a limpiarte. Y otra frecuencia muy elevada es el Ave María. Eso no tiene nada que ver con religión ni nada. Simplemente el canto del Ave María eleva la frecuencia del amor. Tiene una frecuencia muy alta. Entonces, también está bien, aquí le vuelvo a repetir, no entra aquí religiones ni Sí, nada, claro, y quién se simplemente, siente identificado con eso, ¿no? claro. También, por ejemplo, los mantras también son una energía de limpieza. Ujú. El OM también es una energía que nos ayuda a limpiar. O sea, hay muchísimas cosas que puedes utilizar y todas te llevan a lo mismo, ¿no? Como a vincularte con ese equilibrio, con esa alineación de tu energía que de alguna manera hace que fluya constantemente, ¿no? Que desatores esos bloqueos que podrías tener. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta habrá por ahí?
Preguntabas en rato, en cuanto a la liberación, ¿hay alguna, o sea, se va a liberar igual a un espíritu que a un demonio? Sí, ¿Es exactamente diferente? igual. No Ah, es igual. exactamente igual. Vamos a ver como diferentes técnicas, ¿no? Ya cada quien Ujú, revisa cuál es con la que se siente más cómodo, más identificado. Seguramente, o sea, tú le vas a hacer tus adaptaciones y tus cambios. A mí en lo personal, la de hipnoterapia se me hace un poco larga y sí he visto varias personas que utilizan esa forma. Literal, entrar y darle terapia a la, a la entidad para liberarla. Yo prefiero la parte energética cuando se tratan de cosas así, que también es interesante cómo las puedes vincular en hipnosis. Ujú. O sea, le puedes hacer a la persona que ella misma vaya reconociendo lo que tiene que liberar a nivel inconsciente. De hecho, esto también fue muy interesante. Hubo con una chica que le habían hecho como algún tipo de entierro o algo por el estilo. Sí, la ujú. habían metido en un balde creo que era azul o algo por el estilo. Entonces, esta chica se sentía muy mal, pero ella justo dice, yo no voy a pagar un dineral para que me quiten esto, porque creo que ella había como consultado varias personas. Y sí, o sea, son trabajos caros, no son trabajos que se cobren económicos, ¿no? Cuando se tratan de hacer rituales. ¿Por qué? Porque, o sea, sí requiere mucha energía, sí requiere desde esa técnica en cómo lo manejan, o sea, sí es mucho desgaste y a veces tardan hasta días, ¿no? En quitarlos. Entonces ella decía, no, yo no voy a ir a pagar 40,000 o 50,000 pesos, creo que le cobraban en ese momento por quitarle eso. Dice, yo prefiero probar contigo, ¿no? Con hipnosis. Y ok. Digo, la verdad es que no lo había hecho hasta ese momento de esa manera, como quitar un trabajo a través de hipnosis, pero el inconsciente lo sabe todo, ¿eh? Entonces, su mismo inconsciente la llevó, ok, vamos a ver qué es lo que sea que te está afectando emocionalmente, energéticamente y en pensamientos, ¿no? Y entonces la fui llevando y ella se veía metida en un tambo azul, donde, o sea, había como un muñeco que tenía, ella sentía que tenía como su cara y que tenía sus pensamientos, ¿no? Entonces, pues ella misma dijo cómo iba a quitarlo, cómo, o sea, literal llegó, se sacó del bote, separó su energía, es como recuperó esa energía, igual se lo integró a través de un color y de varias cosas ahí que hizo y vio qué era lo que la estaba uniendo a esa persona que había hecho como esa intención de hacerle daño. Y bueno, ahí ya salió, ¿no? Que era también lo que a ella la enganchaba, ¿no? El enojo, no me acuerdo, el rencor, creo que era una como expareja de su esposo o algo por el estilo. Entonces como que rompió con esa vinculación, entendió qué era lo que la estaba uniendo para estar viviendo ese tipo de procesos y bueno, ella misma rompió real o no, pues ella Funciona. funcionó, ¿no? Porque era lo que su inconsciente necesitaba, ¿no? Una metáfora de su inconsciente o no, pues al final, digo, si lo queremos como volver comprobable, pues no lo sabemos, pero al final sí que logró su objetivo, ¿no? Que era desvincularse, pues, de esos pensamientos negativos, de ese enojo, de esa falta de energía, de fuerza que sentía, de ese pánico que de repente sentía y que no sabía de dónde venía. Ujú. Y es que, como decíamos, la metáfora ayuda muchísimo. Si sucede en tu mente, funciona en la realidad y vemos los cambios, ¿no? Estas técnicas que van a aprender en el curso que vamos a dar el 30 y 31 de julio, le está enfocada a las adicciones, pero si se dan cuenta, podemos ocuparlas en muchas cosas. En muchas cosas los podemos ocupar porque son herramientas bases que nos pueden ayudar a muchos casos, a muchas cosas diferentes. ¿O no, Pati? Así es. Ok, aquí hay otra Diferentes cosas. pregunta. Dice, ¿qué Ujú. significa cuando escuchas llorar a tu bebé en tu vientre? Ok, ahí también podemos entrar a ver qué hay a nivel inconsciente, ¿no? Porque puede tener muchísimos significados, ¿no? O sea, digo, si te vas tú a una interpretación de sueño, seguramente vas a encontrar, ¿no?
ahí algún tipo de información, ya sea que esté vinculado con un miedo o lo que sea. Desde mi experiencia, ¿qué te puedo decir? Muchas veces pueden ser emociones que tú estás viviendo, que de alguna manera tu inconsciente te está dando como esa metáfora. Ajá. eh, o si literal tú estás percibiendo que lo escuchas llorar, podrías estar percibiendo algún tipo de energía que está cerca em, de tu bebé, o también podría ser que realmente exista algún tipo de carga emocional que está viviendo el bebé por, no sé, alguna experiencia que tú tengas. Normalmente las mamás siempre decimos que nuestro embarazo fue perfecto, que todo fue excelente, que era lo más deseado, que no tuvimos ningún tema, ningún problema, pero la realidad es que el 99.9% de los embarazos no son tan perfectos como decimos. Ujú. Y eso lo vemos súper bien cuando hacemos una regresión al vientre, en donde de alguna manera nos damos cuenta de todo lo que llegamos a percibir, porque son muchas cosas. O sea, podemos tener miedo a los cambios, miedo a lo que representa tener un hijo. Si quizá, no sé, vas a dejar de trabajar o sientes culpa porque no quieres dejar de trabajar y al final quieres seguir trabajando, pero a la vez quieres estar con tu hijo. O sea, sí que son muchas cosas, hay cambios hormonales y todo eso, claro que te afecta, claro que genera una percepción en tu hijo, y eso es otro tema súper interesante, que de alguna manera pues te está ahí vinculando con cosas, ¿no? Yo les voy a decir, les voy a contar del mío en específico. Según yo, ya era yo toda zen y todo, y aunque yo trabajaba y estaba como muy vinculada a la parte industrial en ese momento de mi vida, ujú, yo ahí, por ejemplo, durante mi embarazo hice renacimiento, hice un chorro de técnicas de vinculación que son como un tipo, como tipo hipnosis de un autor que me gustaba mucho, que es el doctor Thomas Berni, que lo pueden ahí buscar, y él te habla como de todos los procesos, de todo el proceso en el embarazo, cómo puedes ir vinculándote y generando cambios en el bebé, el que le pongas música de Mozart, todas estas cosas maravillosas que te dicen que tienes que hacer para que todo salga súper guau. Fui al psicoprofiláctico y todo lo demás. Y al final, que según yo mi embarazo fue muy bueno. No, que cuál bueno. O sea, mi hija tenía un chorro de miedos y yo decía, pero ¿por qué tiene miedo si yo me chuté todos los libros del doctor Berni, hice hipnosis, hice renacimiento, le quité todo el transgeneracional y traumas y no sé qué tanto? ¿Cuál? O sea, al venir analizando de dónde podían venir esos miedos, yo no me acuerdo si a las 3 o 4 semanas tuve amenaza de aborto, y claro que tenía pavor de perder al bebé, ¿no? En ese momento sabemos que era. Mi marido sabía, todo ese año lo mandaron a Querétaro a trabajar porque estaban montando una nueva línea de producción. Era cuando iba a entrar Audi a México, y entonces estaban armando la línea de producción de Q5, y pues todo el embarazo yo no lo vi, ¿no? Y entonces era como esa sensación de estar sola, de por más que yo hacía mi vida perfecta, era enfrentarme como a esta culpa de chin, yo quiero seguir trabajando, pero a la vez no quiero que ella viva lo mismo que yo viví, porque mi mamá toda la vida trabajó y yo desde mi perspectiva, pues mi mamá estuvo ausente. Entonces, claro que hubo un chorro de cosas que de alguna manera me estaban vinculando con todos esos miedos, con todas esas inseguridades, y claro que fue la percepción que ella recibió en ese momento de la vida, aunque según yo ya había trabajado como todo un chorro de cosas, ¿no? Ok, entonces pueden ser muchísimas cosas, pero cada caso es único y
tú en tu inconsciente tienes toda la información y ahí podemos ver si realmente es una entidad, si es realmente son pensamientos, son emociones, son proyecciones, ¿no? En donde alguna mejor, también recuerden que las células tienen memoria y entonces a lo mejor puede estar vinculado con algo que también tú viviste en el vientre. Entonces es un infinito de posibilidades que pues solamente revisando cada caso podemos llegar al origen, ¿no? Como tal de lo que tú estás percibiendo. Ok, el proceso de hipnosis es fácil para uno como paciente llegar a ver todo lo que pasa, como lo que mencionó. Sí, sí es fácil, obvio, hay personas que tienen un mayor grado de hipnosis, sí, pero todos tenemos la capacidad de poder entrar en un proceso de hipnosis. Eso es Y, completamente real. y resolver lo que, del caso que Patti comentó, sí se puede resolver. O sea, si estás en un como paciente y quieres resolver un asunto, lo puedes hacer bajo hipnosis cualquier persona. A menos que tú te quieras cerrar y tú no permitas que eso suceda, pues no vas a hacerlo. Pero si vas con la disponibilidad de sanar o ver qué está sucediendo, sí es muy fácil para cualquier persona entrar y descubrir qué es lo que está pasando bajo hipnosis porque estás con la mente inconsciente y subconsciente. Así es. Sí, entonces ahí lo que revisamos es el grado de hipnosis que tienes y no es la única forma de acceder a la información. Cuando hay gente que tiene como mucha resistencia, que es muy mental, que le gusta tener mucho el control, también vamos a ver otra técnica que es una mezcla entre tapping, que es una técnica en donde estimulas los meridianos para liberar emociones que están bloqueadas, combinada con reprogramación mental a través de programación neurolingüística. Entonces también se puede acceder a esa información. Ujú, También sirve exactamente. perfecto cuando cuando una persona llega en crisis. También, o sea, cuando entran en crisis es maravilloso porque de inmediato lo puedes inducir a un estado hipnótico desde esa Emoción. emocionalidad irracional que hay en ese momento. Rapidísimo los haces entrar en un estado de trance. Exactamente, sí, porque están vulnerables, están con la emoción a flor de piel. A mí me pasó eso con una chica que llegó llorando por ciertas circunstancias de una separación y todo lo demás, y como estaba en la emoción así súper a flor de piel, hicimos rápido una regresión porque se da, porque está en ese momento. Y se fue de inmediato cuando tenía 4 años de edad. La emoción de que el papá, el esposo la había abandonado, pero no era el esposo, sino que en el pasado, cuando ella tenía 4 años aproximadamente, quien la había abandonado sintió el abandono del papá. Del Entonces, papá. no era tanto el esposo, sino que era el pasado del papá. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ahora que ya era grande, como que fue jalando todo esto y cuando el esposo se fue, fue como que el mundo se le vino encima, pero básicamente el esposo nada más como que se lo estaba como recordando de lo que había pasado en el pasado. Claro. Y Y aquí es eso donde se toma descubre. relevancia la memoria celular. Ujú. Exacto, porque todo tiene memoria, está guardada esa memoria ahí, esa información en las células. Claro, y ahí es donde encontramos los patrones, ¿no? Y aquí es importante decir que aquí es donde radica la diferencia entre el tipo de hipnoterapia que hacemos, ¿no? Con esta técnica en donde de alguna manera sí hacemos una reprogramación mental completa. Y a diferencia de que muchas personas hacen una hipnosis observativa. O sea, inducen a Exacto, un estado de trance en donde solamente entran a observar. Y esto lo hacen mucho en el coaching. eh, sí hacen mucho esta parte en donde no acompañan esto con una reprogramación mental y eso es súper importante, el que se haga el proceso completo, porque cuando lo hacemos desde un proceso terapéutico es muy diferente y ahí les puedo contar infinidad de casos. El más significativo que tengo es de una persona que justo ella en un entrenamiento de coaching, haciendo una de estas
inducciones observativas, ella tenía una conciencia de que habían abusado sexualmente de ella por ahí de los 4 años, 5 años. Y en este ejercicio que le hacen, a ella la llevan a esta regresión, ella observa y entonces se convence de que sí habían abusado de ella sexualmente porque algo percibió, no me acuerdo en este momento qué fue lo que percibió, pero a raíz de esto, a pesar de que ella ya de alguna manera no entró en crisis porque ya lo había trabajado, ya estaba consciente de que había habido algún tipo de abuso, ya había como que trabajado el perdón con ese familiar que había sido partícipe de este abuso. Cuando su hija tiene 4 años, 5 años, empieza con una crisis y con una ansiedad que, o sea, de repente creo que en una fiesta se vuelve, o sea, se puso muy loca, como ella lo describía, paranoica, y decía, es que, ¿qué le pasa? ¿Dónde está mi hija? ¿No? Y entonces entró en crisis y la encuentra jugando abajo de la escalera con un niño de su edad, ¿no? Y entonces le empieza a gritar a la niña y dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué están escondidos abajo de la escalera? O sea, pasaron por su cabeza Mil mil y un cosas. pensamientos que si el niño le iba a hacer algo, que no sé qué. Y entonces entró en esa conciencia y dice, yo no puedo vivir de esta manera. Yo no puedo vivir transmitiéndole a mi hija ese miedo de que en cualquier momento le puede pasar algo, ¿no? Entonces, cuando fuimos a trabajarlo, obvio que por supuesto que no entraba en el estado de trance. ¿Por qué? Porque su inconsciente ya se estaba protegiendo de mirar ese evento, ¿no? Después de hacer como varios enfoques, varias técnicas como para, nosotros le llamamos encuadrarla y acceder a eso que era relevante para ella, fue muy sanador porque ella se da cuenta que realmente ni siquiera va a ese momento de saber si habían abusado o no habían abusado de ella. Eso no fue lo relevante para ella, eso no fue lo que le marcó la vida en ese momento. Lo que le marcó la vida a ella es que en ese momento, cuando ella ya accede a la regresión, a ese momento, mira a la abuela en la cocina y que la ve en el patio y de repente llega y se la lleva y la encierran en una recámara junto con su mamá y creo que 2 o 3 tías, o no me acuerdo si no estaba la mamá y nada más eran las tías, y le empiezan a decir que ya le jodieron la vida, que ya le arrebataron su inocencia, le bajan, tenía un vestidito puesto, le bajan la ropa interior y la empiezan a revisar. Le empiezan a revisar que no tenga nada, ¿no? Que no haya semen, que no haya irritación. O sea, eso fue lo que a la niña la marcó. Eso fue lo que realmente a ella le impactó a tal grado que entonces hizo esa conciencia de por qué tenía ese tipo de cuerpo, había tomado la forma de un cuerpo de hombre, ¿no? O sea, muy desarrollada en la parte de la espalda, había como incluso metido el pecho, o sea, se le veía metido el pecho, con el estómago sobresaliente, o sea, literal, con una forma de cuerpo de hombre, ¿no? Y entonces al analizar qué es lo que le había, cómo había repercutido este evento, pues había dejado de usar vestidos, porque usar vestidos era peligroso, porque te ponía en riesgo, porque te arrebataban tu inocencia, porque los hombres malos te podían hacer algo, ¿no? Entonces le cayó el 20 de todo lo que se había configurado a nivel inconsciente. Y ¿la abusaron o no la abusaron? No sabemos, pero para ella en específico eso no era relevante. Lo que había sido relevante fue la programación que recibió en ese momento por parte de las mujeres de su familia, en donde de alguna manera le habían puesto esta idea en la cabeza, ¿no? De que, o sea, era peligroso ser mujer, le habían arrebatado la inocencia y ahora a partir de ese momento se tenía que proteger, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que hay, ¿no? Y aquí es donde sí que marca una diferencia la forma en la que se hace ese abordaje, Sí, definitivamente. es que como dices claramente, por eso se llama hipnoterapia, la hipnosis con terapia.
Y la terapia es lo que hace la sanación, porque de nada sirve que nada más veas y observes si no le das un enfoque diferente, si no cambias la percepción, si no tienes una reprogramación que te ayude a superar y a vivir una vida más feliz, más consciente. Entonces, lejos de ayudar, muchas veces afecta, porque como dices, quedó, ya descubrió, pero ¿de qué le sirvió ver? O sea, hasta afectó, porque no le sumó nada. O sea, No, y fue, además, aquí la ventaja, entre comillas, es que como sea, ya había ella trabajado de alguna forma el evento, ¿no? O sea, la memoria. Pero, o sea, si no, imagínate la crisis que le hubiera desatado en ese momento, pues, o sea, ser consciente todas estas vivencias y de alguna manera sí generó un efecto en su comportamiento, en de alguna manera la manera en la que trataba a sus hijas, en sentir que esta inseguridad, esta incertidumbre de que le podía pasar algo a las hijas, ¿no? sí, no, definitivamente. Por eso de verdad que la hipnoterapia es una base mucho para nosotros, para solucionar muchas cosas. Vuelvo a repetir, lo estamos enfocando a las adicciones, pero se puede ocupar en muchas áreas de la vida. Entonces, la verdad que está súper bien. Son tantas herramientas que vamos a compartir. Creo que va a ser un taller súper intenso porque son muchas herramientas y cada herramienta lleva su tiempo, su enfoque y todo lo demás. Así es, Así es nos que van a faltar días para poder sí, compartir todo. definitivamente sí. Vamos a ser muy rápidas y muy intensas, ¿verdad? Así es. Bueno, pues Bien, si ya no tienen más preguntas, que tengan una excelente noche y bueno, ya les estamos mandando en el grupo cuáles serán el siguiente tema del cual tema. vamos a hablar, que todavía nos quedan otras técnicas que también vamos a abordar. Muy bien, así es. Bien, eso es todo por hoy. Buenas noches. Acuérdense del taller, va a ser 30 y 31 de julio. Muy buen tiempo tenemos todavía. Así es. Cualquier duda, estamos aquí presentes. Así es. Que tengan bonita noche. Adiós, buenas noches a Hasta todos. luego.